Lectura del libro de Isaías. El Señor que abrió camino por el mar, atravesando aguas impetuosas, que dejó avanzar todo un ejército con sus carros y caballos, con las tropas y sus jefes, para que cayeran y no pudieran levantarse y perecieran como mecha que se apaga. Dice ahora a su pueblo: no se queden recordando lo antiguo, no piensen en cosas del pasado, ahora que voy a hacer algo nuevo. Ya se vislumbra, ¿no lo perciben? Voy a abrir un camino en el desierto y ríos que lo rieguen. Los animales salvajes me honrarán, los chacales y las avestruces, porque hago hacer agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para apagar la sed de mi pueblo elegido. Y ese pueblo que formé proclamará mi alabanza. Palabra de Dios. Salmos unimos todos cantando. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Grande Señor. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Grande Señor. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Grande Señor. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Grande Señor. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Grande Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ahora que tengo el privilegio de conocer a Cristo Jesús mi Señor, considero que ninguna otra ventaja vale nada. Por Él acepté perderlo todo. Ganándolo a Él, para mí el resto es basura. Incorporado a Cristo por la fe, no quedaré a paz y salvo con Dios por mis propios méritos y basados en la ley, sino que Dios mismo será quien, en virtud de la fe, me ponga a paz y salvo consigo. Lo que me interesa es conocer a Cristo experimentando el poder de su resurrección en medio de los sufrimientos que me asocian a Él, para ver si, reproduciendo en mí su muerte, llego a resucitar de entre los muertos. Porque yo no he llegado aún a la meta o a la perfección. Lo que hago es luchar por alcanzar, habiéndome alcanzado a mí Cristo Jesús. No, hermanos, yo no pienso haber alcanzado ya esa meta. Lo único que hago es correr hacia ella, olvidando lo pasado y lanzando hacia adelante, con el anhelo de alcanzar el premio de allá arriba, a donde Dios me llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo
corazón, dice el Señor, porque yo soy clemente y compasivo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió al monte de los Olivos y por la mañana temprano fue otra vez al templo y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer el adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo: El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí adelante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Vamos a mirar 3 puntos a partir de lo que la palabra de Dios hoy nos ofrece. El profeta Isaías, este profeta actúa en el tiempo del destierro, en el tiempo del exilio, y posiblemente para Israel fue el momento más duro de toda su historia. Porque fue el momento en que por la fuerza se lo llevaron a otro lugar, a otra tierra. Lo despojaron, lo dejaron sin templo, sin tierra y parece ser que hasta sin Dios. Porque parece ser que el Dios de Israel se quedó allá en Israel y no marchó con ellos. Isaías, al igual que el profeta Ezequiel, quiere animarlos al pueblo y quiere brindarles una esperanza. Y le dicen: no, Dios no se quedó allá, Dios está también con ustedes. Él ha marchado con ustedes y los acompaña. Y entonces de esta manera el profeta los llena de esperanza al pueblo. Y por eso las imágenes que va empleando el profeta son bastante dicientes. Él habla de lo que Dios había hecho ya
en el pasado, cuando los había hecho salir de Egipto y había abierto un camino por el mar. Y continúa el profeta diciendo: no se queden recordando lo antiguo, no piensen en cosas del pasado, ahora que voy a hacer algo nuevo. Miren qué importante el profeta cómo anima. Y es que muchas veces uno se queda recordando el pasado y resulta que el pasado está llagado. Y entonces, recordando el pasado es como si uno metiera el dedo en la llaga. Y en vez de dar esperanza, lo que ocasiona es dolor, lágrimas, lamento. Entonces no se queden, dice el profeta, no se queden recordando el pasado. Miren que yo sigo haciendo las cosas nuevas. Y dice precisamente, ya se vislumbra. ¿No lo perciben? ¿No perciben la novedad de lo que estoy haciendo? Por eso nuestra fe no confiesa que Dios creó. Dios no creó. Dios continúa creando y quiere llevar la creación hasta el final, hasta el punto omega, que es Jesús. Hasta allá Dios quiere llevar la creación. Y por eso dice, con estas imágenes bien sugestivas, voy a abrir un camino en el desierto y ríos que lo rieguen. Un camino en el desierto. Si el desierto es inhóspito, no hay agua. Y esta imagen también es bastante sugestiva para los momentos que nosotros estamos viviendo, donde de cierta manera vemos que hay como escasez de agua y casi estamos a punto de tener un apagón, precisamente por falta de lluvia, pero también es y que nos hablen con claridad, porque también se debe a toda la minería legal. Sí, criticamos la ilegal, está bien, pero nadie critica la legal, que también hace tanto daño como la ilegal, porque dañan la tierra y a veces no se atreve nadie a denunciar eso. El Papa Francisco ha sido claro y en su encíclica Laudato Si, ahí, él ha puesto y ha señalado que el problema del mundo, si nosotros no lo cuidamos, si nuestro afán está desmesurado a extraer todo lo que hay en la tierra, pues nos vamos a quedar también sin tierra. Entonces, y todo por el afán de dinero y de poder. Ese es el problema. Y entonces nos lamentamos que no hay agua, que etcétera, etcétera. Pero si nos daña la fuente de agua a través también de la minería legal, pues no vamos a hacer nada tampoco. Pero la imagen del profeta es sugestiva. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos que lo rieguen. Los animales salvajes me honrarán, los chacales, los avestruces, porque hago nacer agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para apagar la sed de mi pueblo elegido. Unas imágenes bastante sugestivas que hablan precisamente de la esperanza. No perder la esperanza, no dejarnos vencer por el miedo, por el temor, e inclusive no dejarnos vencer por la apariencia. En la canción al inicio se hablaba precisamente de acercarnos a Jesús y que ningún miedo nos impida recibir la absolución, porque Dios quiere dar su perdón y con el perdón renueva y llena de esperanza de nuevo a quien ha experimentado su perdón. De esta manera pasamos al segundo punto en la carta a los Filipenses, donde Pablo ha hecho la experiencia de dejar todo por el todo. Miren, qué interesante esa experiencia de Pablo. Ahora que tengo el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, considero que ninguna otra ventaja vale nada. Por Él acepté perderlo todo, ganándolo a Él. Para mí el resto es basura. ¿Qué tal que nosotros podamos llegar a hacer esta experiencia y poder decir esto que Pablo dice? Es decir, reconocer que lo fundamental en la existencia del ser humano siempre es Jesús.
lo que Él revela y lo que Él nos da. Eso es lo fundamental. Pero para eso se necesita abrir el corazón y vivir a profundidad esa experiencia de encuentro con el Señor. Pienso que a veces nosotros los cristianos, a veces vivimos como con un barniz. Vivimos haciendo algunas cositas, pero no hay una profundidad de encuentro con el Señor. Porque a pesar de que nosotros vayamos ya sea al culto cristiano, católico o al culto no cristiano católico, sin embargo, nuestras actitudes no reflejan en profundidad el encuentro con el Señor. Porque seguimos con nuestros resabios, seguimos con nuestra manera egoísta de pensar. Necesitamos entrar en un encuentro personal con el Señor como Pablo lo vivió, de tal manera que podamos dejar todo por el todo, que es Jesús. Él es el todo. Y de esa manera, entonces nuestra manera de pensar debe cambiar. Y ya no nos vamos a detener en estas cositas que a veces nos traen enemistad. Llama uno la atención a alguien, ay, entonces ya por eso se enoja, ya por eso se va a cambiar, ya por eso... Hombre, eso significa que no hay una experiencia de encuentro. ¿Voy a enojarme yo con mi papá o con mi mamá porque me llama la atención? ¿Porque me corrige? Antes debo agradecer. Pero hay personas que si le dice determinada cosa que no se está de acuerdo, me voy. Ya aquí me voy, ya no me quiere, me paso ese... No, un momentico. Eso no hay un encuentro personal. A veces tenemos un barniz solamente en la relación con Jesús. Necesitamos entrar en un encuentro profundo, así como Pablo. De tal manera que podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y me detengo ahora un poco más en el texto del Evangelio. Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Según lo que Juan nos presenta, es un lugar que Jesús le gusta frecuentar porque es un lugar agradable, fresco, está rodeado de naturaleza, de olivos, y le gusta allí. Inclusive ya después de la pasión vamos a ver que Judas lo va a buscar allí porque era un lugar que él frecuentaba con sus discípulos, le agradaba. Así como también nosotros tenemos lugares en los que frecuentamos porque nos agradan y porque nos pueden traer bonitos recuerdos. Jesús también frecuenta este lugar. Y por la mañana temprano fue otra vez al templo y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Mientras estaba allí, óigase bien, y ahí es donde uno ve muchas veces lo oscuro que puede tener el corazón uno. Es decir, hay perversidad muchas veces en el corazón nuestro, que inclusive esa perversidad sirve para tomar textos bíblicos, tomar textos de la ley y aplicarlos a nuestra conveniencia. Ya les voy a decir por qué. Dice que mientras Jesús estaba ahí enseñándoles, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pillaron. Sí, la pillaron y como diríamos nosotros, la pillaron colocándole los cachos a su esposo. Ya no lo llaman toro, sino que lo llaman venado, decía alguien, ¿no? Entonces, fue sorprendida y la colocan en medio, es decir, como queriendo obligar a Jesús, bueno, haga juicio, díganos qué hay que hacer. Pero miren la intención perversa. Dice, citan la ley. En la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. Era una muerte espantosa. Si ya uno con un pedrazo le saca un chichón y le duele a uno todo el corazón, la mataba a la punta de piedras. A punta de piedras. Hasta que moría. Eso era una muerte horrible. Entonces, le traen, la colocan en medio
y le preguntan, ¿tú qué dices? Entonces queremos escuchar tu opinión. Pero miren lo perverso de ellos que el evangelista nos dice más adelante. Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Aquí hay una perversidad, porque miren que inclusive la misma palabra de Dios se cita, pero a su conveniencia. ¿Y por qué digo a su conveniencia? Porque miremos qué es lo que dice Levítico. ¿Qué dice Levítico 20:10? Que es donde posiblemente ellos están argumentando, porque dice, Moisés nos dijo. Entonces vamos a ver qué dice Levítico 20:10. Dice Levítico 20:10. Léanlo, por favor. ¿Dónde está la perversidad? Solo detrás de la mujer. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Ella fue infiel sola? Ella tuvo que ser infiel con otro. Ahí está la perversidad. La ley manda que son los dos, pero le traen solamente una persona. ¿Y la otra persona dónde está? Por eso Jesús, de una manera muy sabia, guarda silencio. Y guarda silencio y se hace el bobo, precisamente para ayudar a que los otros recapaciten y tomen conciencia de lo que están haciendo. Dice el texto, como ellos, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo, haciéndose el bobo, diríamos nosotros. ¿Para qué? Para que ellos piensen. Porque están citando la ley, pero a su conveniencia. Porque la ley de Moisés dice, los dos. ¿Dónde está el otro? Ella, si ha sido infiel, no ha sido sola, ha sido con otro. Y muchas veces uno cree que porque uno no comete el mismo pecado de las otras personas, uno ya se cree justo e inclusive con derecho a juzgar al otro. Pero uno no sabe que cuando uno está señalando, miren, 3 lo están señalando a uno. Y encuentra uno personas así. Como yo no cometo el pecado de esta persona, y todo el mundo sabe lo que ella está haciendo, lo mío poco parece que lo sabe. Entonces por eso yo ya me creo con derecho a condenar y a juzgar a los demás. No, por el hecho de que no cometamos el mismo pecado no significa que también no lo sea pecador. Soy pecador de otra manera y cometo otros pecados. Y él lo sabe y yo también lo sé. Pero no me da capacidad para juzgar a los demás. Ese es el silencio que Jesús guarda para que los demás también tomen conciencia. Pero miren, como ellos siguieron insistiéndole con la pregunta, decir, bueno, diga, ¿qué vamos a hacer? Diga, ¿qué hacemos? Entonces, él se levantó y les dijo, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Ya. Y se volvió a inclinar y siguió haciendo garabatos en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí adelante. ¿Ven? Jesús les ayuda a reconocer a ellos también que aunque no han cometido el mismo pecado de la mujer o con la mujer, ellos también son pecadores. ¿Y quién era el único que podía tirar la primera piedra? Jesús. Allí era el único que podía tirar la primera piedra. ¿Y la tiró? No. En cambio hay otros que ya estaban aquí. Había alguna piedra que les pesaba, la llevaban aquí así. Estaban ya listos.
estaban listos ya para tirar la piedra. Estaban ya listos. Y Jesús le dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Hágale. Hágale. ¿Ves? Es interesante esta posición, cómo la misericordia de Dios nos ayuda a nosotros a descubrir nuestro pecado. Pero cómo muchas veces el corazón perverso nos hace ocultar nuestro pecado, queriéndonos presentar como buenos delante de los demás y presentando a los demás como malos. Esa es la perversidad del corazón. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, y estas palabras bien bonitas, pues tampoco yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. San Agustín, que le encanta el latín y juega con el latín, dice, ahí quedaron solos la miserable y la misericordia, frente a frente. Y después esta miserable se va a convertir en misericordiosa, porque ha podido experimentar en su corazón la misericordia de aquel a quien tenía enfrente, que en vez de arrojarle la piedra, le dijo, pues tampoco yo te condeno, vete y de ahora en adelante no peques más. Queridos hermanos, este es el tiempo, este es el momento en que Dios quiere derramar abundantemente su misericordia para con nosotros. Él nos quiere perdonar. Pero hay algunas personas que dicen, padre, a mí me da pena, a mí también. Pero dice el Papa, porque le hacen una pregunta al Papa Francisco, ¿usted qué le diría a una persona que no se confiesa? Dice, que pida el don de la misericordia, que pida el don de confesarse, el don de reconocerse pecador. Y también agrega, y pida el don de la vergüenza, para que uno se avergüence de su pecado y pueda acercarse al Señor. Aquí está, hermanos, Dios nos ofrece su misericordia y su perdón. Y el sacerdote allí está. Yo estoy aquí por lo general de lunes a viernes, porque sábado y domingo siempre es movimiento un poco pesado, pero de lunes a viernes estoy. Algunas personas dirán, padre, pero es que en la tarde cuando vengo yo todavía no he venido del trabajo. También hay confesiones de 7 a 8 de la noche los jueves, para que no tengamos disculpas de confesarnos. Pero algunos quieren seguir enranchados en su pecado, ya el problema será de ellos. Pero las puertas están abiertas para los que quieran experimentar la misericordia de Dios. Y para que experimentando la misericordia de Dios, el mismo Jesús les diga, pues tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Amén.